una situación importante con relación a los movimientos que está creando Estados Unidos. La pérdida de hegemonía de Estados Unidos y el gran globo que se desinfló con la guerra de Irán le ha dado lectura de que esa gran potencia que ellos decían ser no lo son. Se creían que ellos tenían una capacidad superior a todo el mundo, y es mentira, no la tienen. Ese monstruo imaginario ya se desinfló. El monstruo imaginario del gran poderío militar de Estados Unidos. No es que no tengan poderío militar, lo tienen, pero no en la dimensión que ellos hacían creer al mundo que lo tenían. Porque la guerra contra Irán lo desnudó. Militarmente y políticamente están desnudados. Por eso el temor de continuar la guerra que tiene Donald Trump, porque no quiere seguir perdiendo. Esa es la gran realidad. Ahora, el poder maligno que tiene continúa, pero continúa contra los más pequeños, porque Estados Unidos nunca pelea con igual. Con otro igual que ellos, Estados Unidos no pelea. Pelearon contra Irán porque Netanyahu le mintió a Estados Unidos y puso a Irán como una pequeña cosa, no como lo que realmente es Irán. Y Donald Trump fue vilmente engañado por su socio Netanyahu. Eso es así. No obstante eso, ya Donald Trump se da cuenta de la situación y ahí presentan las contradicciones. Y Donald Trump quiere salir del Medio Oriente, no encuentra cómo, pero quiere salir del Medio Oriente. Entonces, Cuba es, según el pensamiento y el programa que tiene Donald Trump, como el objeto de ellos levantar su moral de su poder, y con una gran propaganda, porque ellos tienen la mejor maquinaria de propaganda de desinformación del mundo. Óigalo bien, Estados Unidos tiene la mejor y la más grande maquinaria de propaganda de desinformación del mundo. Entonces ellos empiezan a desinformar para que todo el mundo le crea su mentira y opacar la derrota de Irán. Quieren pagarla con Cuba. Ahora bien, en Latinoamérica, los nicaragüenses estaban en principio como un poquito acobardados por la situación de empuje militar de Estados Unidos. Se levantaron, no se dejaron caer, rápidamente rectificaron, reflexionaron, entonces se mandaron para Rusia, porque ellos no tienen capacidad de una guerra abierta contra Estados Unidos, y Estados Unidos le va a hacer la guerra. Es así, está dentro de los planes de Estados Unidos destruir a Nicaragua. Entonces ya tienen ciertos acuerdos importantes con Rusia, y los misiles rusos pienso que van a llegar a Nicaragua por ese acuerdo que tienen. Entonces, este es un paso interesantísimo y demasiado inteligente de Nicaragua, del gran comandante Daniel Ortega. Un paso inteligente. Entonces, esa protección de Rusia
puede tener los planes criminales y macabros de Estados Unidos contra Nicaragua. Ahora bien, Cuba debe hacer lo mismo. Cuba debe hacer lo mismo. Ahora bien, Rusia debe, por solidaridad, dotar a Cuba de drones submarinos de los más potentes que ellos tengan. Por lo menos 200 drones submarinos para lanzárselo a esos barcos de Estados Unidos y tratar de explotarlo. Es una. Dos, Rusia debe, que creo que lo están haciendo, facilitarle la actualización del parque coheteril de Cuba. Es decir, Rusia actualizó todas sus armas, porque Cuba tiene cohetes Scud que llegan derechito a Miami, a Estados Unidos, pero de una velocidad antigua, que van a ser interceptados posiblemente en el 98 o 99%. Entonces, esos mismos cohetes Rusia lo actualizó. Entonces Rusia debe ayudar a Cuba a actualizar esos cohetes, convirtiéndolos en hipersónicos y misilísticos de velocidades importantes, para que esos cohetes puedan picar en territorio norteamericano. Pero Rusia debe por lo menos facilitarle, aunque sea 200 cohetes a Cuba, de esos de gran poder, para que esos cohetes hagan su trabajo en caso de una invasión. Porque ya la guerra no es como antes, que era invasión por tierra y no. Ahora la guerra es destrucción por aire. Y última opción son los marines en tierra, botas en tierra. Bien, pero primero destruyen. Entonces hay que dar una respuesta a esa destrucción. Ahora, Cuba debe prepararse. Si hay una invasión, hay que desbaratar esa base en Guantánamo del imperialismo. Y hay que sacar al imperialismo de ahí a cualquier precio, pero Cuba debe recuperar su territorio. Entonces, si hay una invasión, si hay una agresión de Estados Unidos a Cuba, entonces Cuba debe, por todos los medios, entrar a esa base, apoderarse de esa base y apoderarse de todos los equipos que tengan el imperialismo ahí. Y tratar de tener a esos militares que están ahí prisioneros, en calidad de prisioneros, para un imposible intercambio en una negociación y cese al fuego. Entonces Cuba debe trabajar, prepararse para recuperar ese territorio si hay una agresión contra Cuba. Aunque no la haya de Cuba, debe buscar la fórmula de estar preparada para lograrlo en cualquier momento, pero si la hay, es un motivo eficiente para bombardearla a cualquier precio, lo que es la base militar de Guantánamo, para expulsar al imperialismo de Cuba. Bien, esa es una realidad latente y un proyecto que Cuba debe tener. Los cubanos tienen una bendición, que son valientes y pelean hasta más allá de la muerte. Y eso está probado. En combate está eso probado. Pues, dado esa situación, me siento orgulloso
del nivel de combate de los cubanos. Bien. Raúl Castro ha cumplido creo que 94, 95 años de edad. Una leyenda, un símbolo, una expresión de resistencia, una expresión de fidelidad al socialismo, a la patria socialista cubana. El gran comandante de comandantes, el general del ejército, general de los ejércitos, un hombre valiente, decidido, que no se arruina, que no se rinde. Este es un ejemplo que los venezolanos deben seguir y dejar de ser cobardes. Raúl, a pesar de la cantidad de años que tiene, como símbolo de la resistencia, de la revolución cubana, siguiendo el ejemplo del gran comandante Fidel Castro. Entonces, el Estados Unidos quiere destruir ese símbolo, quiere desmoralizarlo, y pretende hacer lo mismo que hizo en Venezuela. Y Estados Unidos está haciendo el trabajo. Ya está en coordinación con los militares cubanos para comprarlo. Estados Unidos comprarlo. Porque esa reunión que hicieron en Guantánamo no es más que el interés de Estados Unidos de tener contacto con la cúpula militar cubana. No era otra cosa que no fuera eso. Entonces, ante esa situación, lo que está haciendo Estados Unidos es buscando la forma de persuadir a esa cúpula militar para ellos lograr la cosa como lo hicieron en Venezuela. Porque todo ese tiempo que duró Estados Unidos amenazando y hablando por ahí, era dando tiempo a que los chacales que ellos tiraron a Venezuela amenazaran a la cobarde de Daisy y demás cobardes como Padrino, otro gran cobarde, lo amenazaran y lo controlaran. Entonces, por esa razón, Padrino, traicionando la revolución, desconectaron los aparatos rusos que ellos tenían de radar y todo eso, y lo tenían abandonado para que Estados Unidos hiciera y deshaciera en Venezuela, porque traicionaron. Daisy sabía que se habían llevado a Maduro, porque ella llamó preguntando a Estados Unidos que dónde estaba Maduro, cuando fue la única que llamó, porque era la única que tenía la información. Bueno, entonces, esa situación que logró Estados Unidos en Venezuela, la quiere lograr en Cuba. Y está trabajando para eso. Entonces, la fidelidad de la cúpula militar de Cuba, nosotros confiamos en ella y ojalá que nunca se doblen y que siempre tiren hacia adelante. Pero los cubanos deben reflexionar. Tienen un ministro de Relaciones Exteriores que es el único que en todos los aspectos conflictivos debe comunicarse con el exterior, porque los militares están para defender la patria, no para negociar con el enemigo. Negocia el ministro de Relaciones Exteriores. En eso hay que estar claro, en eso. Cero contacto militar, de militar en militar con los Estados Unidos. Que lo haga, esos contactos lo hace el tren político, la dirección política, el partido, el Congreso, las instituciones del Estado que están para eso, políticamente hablando. Entonces, esa es la situación. Pero Cuba, además, ¿por qué Estados Unidos quiere destruir a Cuba?
porque Cuba además es la motivación. Cuba es la motivación a los revolucionarios latinoamericanos. Cuba es la gran imagen revolucionaria. Cuba es el gran contenido ideológico de fortaleza y resistencia al revolucionario. Entonces, si destruyen a Cuba, ellos quieren destruir el imaginario revolucionario y socialista de resistencia en Latinoamérica. Esa es la verdadera situación. Por eso la gran solidaridad del mundo hacia Cuba, en defensa de Cuba.